Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy vamos a hablar de... Pues esto lo vamos a hablar en otro vídeo, ¿vale? En otro aporte que haga, en el cual pues creo que hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, los cuales dependiendo la información que cojan pueden desarrollarse como un tipo de personas que no sea muy constructiva, entre otras. Al igual que, como siempre digo, se les mete mucha información partidista o rara, en la cual pues estos chavales nunca llegan a definirse ni tener una orientación clara en lo que va a ser el futuro de su vida, ¿vale? Después, otro vídeo también hablaré de la bichaca esta y de cómo, eh, pues creo que ha formado un precedente Johnny Depp, aparte de este hombre que tenemos en España, en el que la loca el coño esta cogió, le robó los niños y los tenía en un chalet a puerta cerrada y esas cosas tan cabronas que vemos, ¿vale? Sí que quiero sacar después un vídeo a lo mejor de algo más en contexto de humor, porque el ver y analizar los vídeos en los cuales subo contenido y eso, pues muchas veces son bastante durillos y la verdad es que me resulta un poco difícil tanto el expresarme y no estar siempre con esa mala hostia ni esa forma recurrente de hablar a este tipo de hijos de puta, ¿vale? Pues como no quiero estar siempre en ese contexto, pero no quiero estar fuera de la onda o por decirlo así, de esos engaños que nos hacen, por los cuales no podemos prosperar y no sabemos muchas veces de dónde nos vienen. Y claro, si te pones un poquillo investigado, meneas los huevos para ver lo que pasa en tu entorno, pues saltan muchas alertas del montón de artimañas que hacen estos hijos de puta, en los cuales pues ya os digo que quisiera hoy hablar de lo que es esto. Entonces voy a ver si diciéndolo en japonés, pues se me escucha hasta en Japón. El que se den cuenta otros continentes que desde España los españoles lo intentamos hacer bien, pero tenemos una manipulación desde nuestros gobiernos, desde nuestras instituciones, las cuales hace muchas veces que veamos solo aquello que quieren ver los medios de divulgación o los medios de manipulación que conocemos normales, en los cuales ahora expondré lo que creo que es la exposición en la que voy a hacer de un documental que llevo siguiendo desde hace un tiempo, de Terra Ignota, en los cuales creo que ya os digo que eso sí debería de venir en los libros de historia y no como empajillarse con 10 años ni como perderle respeto a tu padre con la ley en la mano para que encima lo puedan encarcelar o que los LOE pues pase de curso una y otra vez a deficientes mentales, porque prácticamente cuando llegas a una edad adulta, cuando te viene la hostia de realidad y tienes que hacerte frente de todas esas cosas que no has podido tener conocimientos previos de chico, pues ahora te pillas imprevisto todo y te quedas con una cara subnormal que no te coge. Entonces ya os digo que esto sí debería de estar en los libros de información y no este tipo de mierdas que nos están metiendo ahora, en lo cual Ohayao Minna, que quiere decir buena en japonés, para ver si esto llegara hasta Japón, que se oiga esto de esta reivindicación de España, de lo que son las corruptelas y las cosas de intereses partidistas o económicos que se hacen, ¿vale? Entonces voy a empezar un poquillo con lo que precisamente ayer vi en el canal de Inocente Duque, en el trastero, ¿vale? Me enteré ayer y todo que el trastero viene porque hace los vídeos en un trastero. Como está la cosa, se habrá comprado la criatura un piso y el trastero pues no lo tiene lleno de chisme y lo ha hecho en estudio de grabación. Que es lo que siempre digo, a gente pues que tiene iniciativa, que tiene ganas, que tiene de eso, pues no se le otorgan ciertos espacios públicos, que para eso pagamos todos, para la divulgación
y sobre todo que se utilicen espacios para que no sea un hueco más disponible, como estamos viendo con el montón de empresas que están cerrando y el montón de casas que se están vendiendo o traspasando un montón de cosas porque la gente ya está hasta la polla, ¿no? Porque como no tienes recursos no puedes hacer nada que puedas decir esto me sirve de futuro, o no mirar algo que no sea el tener que emigrar fuera de tu país, incluso inmigrar, migrantes fuera de nuestra nación europea o de fuera de nuestro territorio, ¿vale? Que eso es lo que yo creo que es inmigración, porque migrar está dentro de nuestros territorios. Tú migras de un sitio a otro, pero bueno, eso ya lo he explicado unas pocas veces y no nos vamos a meter en eso, que la gente es muy piel fina y váyase encima, que me digan que estoy creando contenido malicioso y me quieran otra vez joder el canal, en la cual ya os digo que muchas veces me suda la polla porque me abro otra cuenta y como tengo 30 y tantos suscriptores, porque se vuelvan a suscribir y si no, pues ya está. Pero vamos, que me da igual empezar con el nombre de Pepito, de Manuel o de Jerito, que yo voy a seguir siendo el mismo, ¿sabes? Siguiendo con el tema, ¿vale? Ayer, por ejemplo, en el trastero, aparte de que ya en muchos sitios pues se está poniendo de moda este tipo de documentales y este tipo de divulgación, ¿vale? En el cual estos muchachos, que yo a este le digo piraña, pero no sé si es porque es de mi edad y de Verano Azul y me recuerda a alguien o porque el chaval se llama Pirata, o sea que como no sea un error lingüístico de mi cabeza. Pepin Noto, que este chaval pues tiene muy buenos conocimientos. Este es la voz casi divulgativa de lo que es el proyecto de Terra Ignota, aunque todos colaboran cada uno en su parte, en su de esa. A este muchacho el que más escucho, por lo menos creo que es la voz en off que tiene el documental, ¿vale? Además creo que lo escuché en una de las entrevistas y que ayer este chaval también creo que lo volvió a decir. Lo que pasa es que como muchas veces no me entero de la mitad de las cosas, pues a la Muela Vieja, que es uno de los integrantes también, los cuales hace muy buenas valoraciones y demás, ¿vale? Dentro de las investigaciones. Getro, que también es otro investigador y divulgador muy bueno, y Javi, que apenas lo conozco, que también es un buen integrante y divulgador de contenido, en el cual ayer le dije, Javi, ten cuidado que por detrás te están asaltando, que seguro que van en busca vuestra con todo lo que estáis destapando, ¿vale? Porque esto es casi la puntita de lo que verdaderamente se esconde de esta gran trama, o por lo menos de todos aquellos artículos relacionados que he ido encontrando desde casi el origen de nuestra Constitución, con lo que pasó, esa transición rara y esa persona que tuvieron que echar o tuvo que cesar porque hubo otro golpecillo así raro y todas estas cosillas así que contracturalmente se fueron aplicando, porque hoy por hoy yo creo que con la democracia se quitaron mucho de lo que eran los chiringuitos que iban a salir, porque ya nos regíamos dentro de una constitución, aunque se sacó rápidamente y vamos, esto Rubén Gilbert sabe muy bien de este tema, que lo ha puesto varias veces, en las cuales ya sabemos que la Constitución se hizo en un bar a puerta cerrada y en 0, ¿vale? Que después los padres de la Constitución pues empezaron con una base y se ha ido modificando, y a día de hoy pues según lo que más le convenga a alguno de los partidos, pues o se modifica o se deja tal cual y después pues nos dejan el marrón al pueblo para que vayamos cogiendo jurisprudencia a la hora de poder denunciar o hacer cualquier mierda, porque la modificación de esa ley no se ha puesto al día ni nada. Entonces ya os digo, estos chavales se centraron en lo que es el 11M porque fue algo muy sonado, en lo cual incluso a mí me pilló siendo joven, que no tenía mucha idea de lo que es eso, y ya me sonaba a mierda. Ya os digo que la regla del 3 es fundamental, que es la de percibir, oler y saber. Si te sabe, si huele, vamos, si percibe, huele y sabe a mierda, es mierda. Y esto pues llevaba un tufillo, pues muy lineal en ese sentido, ¿vale?
Es que me pongo un poco encendido de verdad porque mm, me duele el ver este tipo de cosas y este tipo de manipulaciones, porque si es algo, como digo yo, inevitable, pues sería inevitable y de alguna manera pues lo querría así la vida, porque yo tengo un pensamiento prácticamente para lo que es la definición de la muerte, en el cual tú sabes cuándo vienes a la vida, pero cuando te vas no. Entonces muchas de estas cosas yo creo que pasan porque tienen que pasar o porque no se ha tenido en cuenta ciertas cosas y nos ponen un precedente para poder mejorar la calidad de vida y lo que son asuntos de riesgo, ¿vale? Ya que está tan de moda la prevención de riesgo y su puta madre, que ya os digo que es un engañabobo y un sacacuarto a las empresas, ¿vale? Porque hay mucha manipulación también en eso, hay muchas empresas que se han creado para sacarle los dineros en este sentido por infinidad de cosas, porque si tú tienes títulos de prevención de riesgo, te sacas ciertos títulos que son de prevención de riesgo, no tienes que tener una empresa externa ni tienes que hacer, pero sí te obligan, o sea, hay tanta manipulación y tanta historia que ya verdaderamente no sabe uno desde dónde remonta o sin tener, como siempre digo, esa herramienta para poder desarrollar esos proyectos que como esta gente, ya os digo, que por mí chapó por los muchachos, porque ponen de manifiesto el verdadero talento que hay en España, ya sea a nivel de contenido divulgativo, como algo pedagógico o demás, como a nivel tecnológico o a nivel de humanidad, lo que hoy se le define como la filosofía, ¿vale? En el cual, pues, creo que debería de ser también algo que parte de la parte buena que tiene y constructiva el ser humano, en el cual, pues, como estamos tan puteados, pues no podemos ver la parte filosófica que tiene la vida, en el cual ahora encima se estudia, porque es que no somos conscientes de esa parte cognitiva y espiritual que nos hace hablar ese tipo de cosas para la reflexión, ¿vale? Y dentro de lo que sería el aportar por nuestros talentos españoles, como no existe esa verdadera ayuda, que ya te digo, Inocente Duque está en un trastero, y esta gente, los de Terra Ignota, estos chavales, lo que hacen son de su propia, de sus propios, de lo que viene siendo sus propias cosillas que ellos pueden disponer, de sus recursos y sus dineros y su tiempo y su pérdida de contacto con sus seres queridos, la sociedad, el tema, que ellos ponen de su parte para intentar divulgar un mensaje que no corresponde a ningún partido, además el de Netflix, por decirlo así, voy a hacer spoiler o como polla se dice, que aquí en Andalucía pues hablamos como se habla. Pero voy a contar de lo que va, ¿vale? En el cual pues esta gente mira mucho por lo que sería la versión del PSOE, ¿vale? De lo que es la manipulación que se le hizo a Aznar y de esa manera como picó este hombre para hacerle la cama a estos sinvergüenzas, como dejó dejar manipular a la sociedad sin poder contraatacar con nada por lo que se había planeado en este aspecto. Y ya digo que se ha planeado y eso porque ahora explicaré cómo he hecho yo para poder enterarme de muchos de estos y buscar un punto de inicio en el cual estos padres de la democracia, ¿vale?, hicieron como un reino de taifas en las cuales pues se iban a repartir los reinos y dentro de las empresas gordas que habían en su día, le cogieron con el tema expropiaciones para poder esas empresas a su misma vez cederlas a gente que tenían ellos y socios y demás, para que a su misma vez, como ya sabemos, muchos de nuestros presidentes que ya no están como presidentes, pero siguen cobrando sueldo vitalicio, más otro montón de mierda y eso, y poder colocarlos en puestos directivos
de los recursos que pudiera producir España, ¿vale? Lo que sería es como la expropiación y eso, que ya ahora os diré cuál fue la más conocida, lo que pienso de ese caso y demás, pero el hacer que la gente con talento, las grandes empresas, pues no pudieran nunca tener, por ejemplo, lo que era una economía cerrada en los que ellos pues estuvieran en el campo de trigo para recoger trigo, hacer la harina y después producir el pan y todo eso. Ese monopolio no lo podía tener alguien por mucho esfuerzo que hiciera, aunque sí sabemos que hay monopolios y cosas de estas a través de otros que sí se ha concedido el que se dejen hacer este tipo de infraestructuras para controlar o gestionar lo que de alguna manera se produce solo, ¿vale? Como pueden ser los manantiales, los recursos energéticos y demás. Y esta gente ya se encargó de repartir en su día todos estos beneficios, todas estas empresas, para que de alguna manera se deshicieran del control de ellos para que pasaran a control administrativo privado, y lo que era empresas públicas que tenían rédito, que podían ser de verdad empresas sociales y mirar por el pueblo con ayudas como está en la electricidad, con el bono social y todas estas cosas, ¿vale? Pues lo que hicieron fue conceder a sus amiguetes, ¿vale?, este tipo de empresas o de imperios para que la gestionaran a su ancha del embudo, vamos. De hecho ya conocemos muchas, como pasó con la Telefónica, como Iberdrola o Sevillana, como ha pasado con la siderúrgica, como ha pasado con muchas de estas, que además hoy por hoy lo podemos ver si tiramos un poco del hilo a través de quién controla por ejemplo, los suministros de la red eléctrica, quién controla los suministros de agua y el abastecimiento de esto. Si tiras del hilo, ves cómo pertenece a ese FCC, que es una empresa multinacional, ¿vale? Estas multinacionales que tanto hablamos de ellas y que tan bien hacen, que gestionan nuestros recursos y a la misma vez nos cobran por ellos, aún beneficiándose de los residuos que nosotros producimos o del mantenimiento de dichos abastecimientos, ¿vale?, o suministros. ¿Qué me llamó la atención de estos chavales, ¿vale?, de toda esta gente, aparte de su buena sed y su implicación en esto? Es la gran diferencia en que Amazon, por ejemplo, es algo así neutral, que tira un poquillo para el PP, en el cual pues no lo pone como tan pardillo, tan gilipollas de haberse comido esa manipulación, y verdaderamente estos chavales pues son imparciales, en los cuales hacen valoración de juicio, como voy a hacer yo, y definen a las corruptelas por y en los momentos claves del desarrollo de los documentales, ¿vale? Esto este es en el que me quiero basar de todo lo que sería la trama del documental, ¿vale? En el cual pues depende de donde lo vea, ¿vale?, pues me va a decir que está reproducido, que no está reproducido. Lo que sí es verdad que no he hecho, porque soy gilipollas, ¿vale?, no por otra cosa, es que yo me apunté, yo estoy suscrito a ellos, ¿vale?, estoy suscrito con la campanita a tope, y se me olvidó como un gilipollas el hacer esto, porque lo comparto con alguna gente, dependiendo del vídeo, el tramo o la entrevista que me interese, pero en ninguno de ellos, porque ya te digo, soy gilipollas, no tengo otra explicación, le di al like, ¿vale? ¿Por qué digo me suscribí, compartí y le di al like? El tema es que todos aquellos que podáis y os suscribáis a los medios de divulgación que hay, ya sea pues el de Ibai, ya sea el de muchos divulgadores que van en temas de juegos, ya sea de lo que sea, ¿vale? Es muy importante para la creación de contenidos de ellos
y que se pueda monetizar porque ellos se mantienen, ¿vale? Hay otros que tienen otros trabajos y tienen que compensar con otros trabajos para poder encima llegar a fin de mes, porque como sean autónomos o vivan en España, olvídate. Entonces estos chavales, de alguna manera sí que es verdad que les viene muy bien un like, ¿vale? Lo que sería el dedito arriba. El que no me gusta es de ser un gilipollas, pero bueno, si no te gusta, no te gusta y ya está. Que lo vamos a hacer mejor, ni le da y ya está, eres imparcial, de su arcipote y fuera. Pero a mí sí que es verdad que me gusta y además, eh, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por el aporte. Un cordial saludo o salido, ¿vale? Esto le viene muy bien porque contra más representación visual o más representación de apoyo hacia el canal, ¿vale? Como le puede pasar a muchos de ellos, como mi amigo Pepe López, Murciano Encabronado, David Santos, Inocente Duque, el Teatro de Will, Memoria de Pez. Hay un montón, infinidad de gente de esta que sube muy buen contenido y te hace reflexionar sobre tu percepción de la vida, ¿vale? En el cual pues te pone un punto objetivo y dependiendo, me gusta mucho el Murciano Encabronado, Pepe López, porque no tienen miga en el bigote, como digo yo, ni pelos en la lengua y te hablan claro, porque otra cosa no, pero a lo mejor no tendrán estudios académicos de no sé qué polla, ni serán reales de estos de la Academia de la Lengua, pero sí que es verdad que te hablan claro y te enteras, aunque se coman las palabras, como digo en Andalucía, porque a buen entendedor pocas palabras nos hacen falta y esta gente nada más que con mirarte y ponerte un ejemplo o un vídeo o un fragmento de un vídeo ya sabes lo que te quiere decir y a estos chavales pues les pasa exactamente igual y ya os digo que con los recursos en los cuales cuentan ellos y muchas veces pues censurados o infinidad de mierdas, porque además los haters que no son constructivos valen por dos, porque además aparte de gilipollas son sinvergüenza y entonces es un tonto que vale por dos, porque tú puedes ser hater, decir a mí no me ha gustado esto por esto, por esto y por esto, y abre un tema de conversación el cual te pueden contestar otros y demás, pero cuando aludes a ser un gilipollas por ser un gilipollas y no tener ningún dato constructivo, pues eres un hater gilipollas, ¿vale? O un adoctrinado de mierda que tiene el pabellón auditivo como el himen de una mujer que incluso montando a caballo se te puede ir. Entonces de tanto escuchar gilipolleces puede ser que se te haya quedado la cabeza atrofiada y claro, ahora no ves más allá que el decir gilipolleces que no son constructivas y solo el desahogarte emocionalmente porque te han tocado la fibra sensible, ¿vale? Pero mira, yo empecé, tuve la suerte porque lo conocí tarde, porque antes me vi los dos documentales estos, en los cuales pues me interesaba recordar un poquillo qué fue la tragedia del 11M y de aquello que marcó el inicio de un declive en la sociedad española, ¿vale? Pues yo me puse un poquillo a mirar como un sadomasoquista, pues a ver que a recordar un poquillo pues esta mierda. Y dentro de esto conocí a un chaval en el cual pues en los comentarios me puso, oye, mírate este vídeo, ¿vale? En el cual pues te va a abrir un punto perceptivo que lo mismo se te está escapando porque socialmente está establecido que los canales de divulgación más conocidos o plataformas de contenido más conocidas sean las de pago, como pueden ser Netflix, HBO, Sci-Fi, es que hay 20.000, Amazon, ahora está Apple TV, está la Fox, hay 20.000, ¿vale? Y de eso, dentro de esas 20.000,
pues para que no entendés dentro de una de algo que socialmente no está compartido, mírense lo que ha pasado con los índices de audiencia de Amazon o de las plataformas estas, en las cuales no han intentado meter por embudo lo que es la identidad de género y el derecho a ser persona por ser persona, ¿vale? Y entonces yo conocí este tipo de acontecimientos, los cuales incluso me hacían dudar aún más, porque parecía que llegaba el tufo de miradas políticas o de intenciones políticas, ¿vale? Y este chaval, como ya os digo, me dijo, oye, mira estos chavales que sin recursos, que sin esto y sin lo otro, vamos, eso ya lo percibí yo luego, han hecho este pedazo de trabajo en el cual no se está teniendo en cuenta, e incluso estos que tanto se están conociendo porque son medios divulgativos más conocidos, ¿vale? Pues han partido o han hecho estos documentales porque estos chavales están haciendo esto. Entonces yo, como tuve la gran suerte de poder disponer de todo, ¿vale? Primero me vine a lo que eran las entrevistas, a ver lo que era, pues eso, las tertulias y todo lo que era un poquito el conocer a este tipo de personas que estaban haciendo pues el documental, ¿vale? ¿Qué los motivaba a ellos y qué es lo que los inició para hacer este tipo de cosas? Y al descubrir la personalidad de ellos, pues me vi muy identificado, porque ellos querían ser divulgadores de contenido y hacer ver, ¿vale?, cómo nos pueden llegar a manipular para percibir como si las tres reglas, para que las tres reglas no sean algo lógico, sean algo simplemente perceptivo, en la cual si tú percibes que es mierda, hueles que es mierda y sabes que es mierda, pues esta gente le ha dado la vuelta para que todo sea bonito y maravilloso y vamos, como dice mi colega Fabián, que está en Chipre, en los minutos del odio, estos retrasados mentales todo lo ven en un mundo de flores y de buenismo, en el cual pues ya uno no sabe distinguir entre una polla y una silla, ¿vale? Y de alguna manera, pues ya os digo, estos chavales hablan con propiedad, con datos y con la parte emocional que refleja verdaderamente pues dónde están los problemas del sistema, cómo se organizó todo para darle como un sentido a lo que se estaba gestando, para que después no le echaran la culpa a los que habían manipulado eso, o inclusive habían hecho, ya os digo, a mí me suena, y después de ver todo el contenido y de ver todo lo que ellos han expuesto, han hablado y demás, a mí me suena claramente a que es otra manipulación, como la que he explicado antes de las expropiaciones que hubo en el 1980 o por ahí, o un poquito antes, ¿vale? En las cuales se hizo una manipulación de la sociedad, de pruebas y de historias, ¿vale? Literalmente se hizo adrede, ¿vale?, para que de alguna manera, pues... No puedo contestarte ahora, lo siento. Para que de alguna manera esa conspiración que se iba a llegar a hacer para la manipulación de intereses partidistas entre otras grandes fortunas, ¿vale?, pues todo esto lo estaban gestando dentro de ciertos días y de ciertas formas, para que tuviéramos un cambio en lo que era nuestra democracia, y a través del susto, de la opresión y de la manipulación, pues crear como un séquito de personas, las cuales siempre iban a estar ahí para poder pues eso, mantenerlos en el poder, y que no miráramos más allá de que hubiera solo dos partidos, ¿vale?, como en su momento había, porque los otros
eran de esto o lo otro, ¿vale? Pero vamos, que por ahí se ve un poco en el cual la izquierda ya preveía de que se estaban fragmentando, de que no llegaban a conseguir los adeptos necesarios como para tener una mayoría con voz, ¿vale? Con voz propia o con representación para poder eso, estar en oposición de algo. Y entonces a través de, ya te digo que esto me huele a Zapatero, me huele a Rubalcaba, porque el pobre ya no se le puede preguntar, pero ese hombre sabe muchas cosas, o todos aquellos en los cuales hemos ido conociendo cuando se ha destapado algún caso de corrupción y casualmente lo han quitado del medio, le ha dado un infarto, o una persona que no ha tenido problemas en su vida, pues ya no está. O inclusive, como el caso Pujol y demás, en el que este hombre llegó a tener los huevos, ¿vale? Porque este hombre de 1,5 metros, otra cosa no, pero huevos tenía que podía tapar el sol, ¿vale? Llegó a decir que si tirara del manzano caían muchas, o si le pegara una patada al árbol caían muchas manzanas. Entonces a esta gente se le juzgó un poquillo porque socialmente ya estaban descubiertos y tal, pero nunca llegó a pasarle nada, ni nunca llegaron a tirar de la manta de todos los acontecimientos que este hombre sabe, como sabía Fraga, como sabía un montón de gente de esta, que ya no está y que hoy por hoy pues no se le puede pedir cuentas, pero sí se le pueden pedir responsabilidades aun estando muertos. De hecho, muchas de las cosas estas se le atribuyen a ellos después de casualmente que se hayan muerto, ¿vale? Como ya os digo, a mí lo que más me llamó la atención, y después de ponerme en contexto con las entrevistas, de conocer quiénes eran cada uno y demás, es como solo en el primer capítulo de esta familia, ¿vale? Te hace reflexionar de que no te han dicho toda la verdad. Porque cuando el juez del Olmo, juez Bermúdez, ni ellos mismos saben lo que verdaderamente pasó. El brigado de los Tedas, como ya sabemos lo que pasó, que fliparon, que no sabían ni qué estaba pasando, ni por qué estaban allí, ni cómo podían salir unas pruebas que después se supone que teniendo inclusive inhibidores de frecuencia y eso habían hecho ciertos contactos con la zona y tenían grabaciones. Es que son cosas que no se tienen muy lógicas, no se tienen en cuenta dentro de lo que son los otros dos documentales de Netflix y Amazon, en los cuales no entran tampoco con el director general de la policía, de la científica, lo que es Carlos Corrales, brigada de información, ¿vale? Procedimientos a seguir por la científica, en los cuales la jefa de laboratorio de los TEDA elimina y contamina muestras, ¿vale? En los cuales pues no dejó tampoco que otros pudieran ver o aportar ningún tipo de prueba ni conocimiento de algún tipo de técnica. Como los trenes se desguazaron en 48 horas una vez que llegó este hombre de presidente, ¿vale? En ese tiempo el presidente de la Renfe, Miguel Corsani, como decía, que desguazaron los trenes porque no había orden de no hacerlo. Entonces ellos vieron prudente desguazar algo que se estaba investigando y que se tardó muchos años en poder llegar a investigar y acusar a gente que inclusive no tenía ni puta idea de lo que hacía allí. Ya sabemos de los confidentes de la policía que después salieron, ya sabemos de mucha gente como el chaval este que solo tenía lo de las tarjetas de un locutorio, que se dedicaba a vender tecnología y a dar asistencia técnica en telecomunicaciones, asistencia de teléfonos, de chat online, todas estas cosas, y vendía material electrónico en el cual pues esta gente o estos policías investigaron y llegaron hasta allí, ¿vale? Como Alfredo Pedriguero incluso no tenía ni puta idea de las acusaciones que se estaban virtiendo sobre cierta gente, de la mano de ciertos testigos que en el tiempo resultaron que encima tenían beneficios
para poder declarar en contra de, que encima es lo que más gracia me hacía. Hoy le preguntabas por una cosa, mañana te decían otra, y después, al cabo de los 3-4 años, quieres que se mantenga en la primera versión o en la segunda, pero que no diga una tercera nueva. O se le ecuaciona a través de los medios sociales para que identifique a alguien que se supone que ha visto solo una vez, en el cual pues ya no solo lo va a ver una vez, lo va a ver 800.000 veces, ¿vale? Sánchez del Manzano, los restos contenidos de los explosivos, sin saber de dónde salen, entre otras. Eso era impresionante. Las pruebas que se le hicieron a Kangoo, donde estaba en un sitio, cómo se le hacen unas previas pruebas con los perros, con gente de explosivos y toda esta gente, y no encuentran nada, y después en el depósito encuentran a Dios y su puta madre, cosas que donde un perro entra sin tener obstáculos ni nada, después descubren a la hora de abrir la de esa, que está llena de cosas que no tenía sentido alguno de que un perro hubiera entrado así de hábil, y menos que un policía que había visto antes el contenido de la furgoneta y la había presentado, decía que no le correspondía con la historia que había testificado momentos antes. La jefa de laboratorio, te digo, eliminando pruebas y haciendo que no correspondan muchas de las pruebas que eso. Cosas como el 12 de marzo la bolsa de Vallecas, que no tiene sentido alguno tampoco ni nada. Como José Blanco acusa al gobierno, Eduardo Zaplana contesta como si fuera mongólico sin tener prueba alguna. Los mensajes que se le en el día de reflexión que mandan sin tener consideración ni saber la traza de esos mensajes, algo como que ya estaba orquestado un poco y no se sabía pues eso, a quién inculpar, y cogieron a Hamas Saugán, cogieron a Trasorras, cogieron a un montón de gente que, como le decían, las tramas, como la asturiana, que era la de los explosivos, la de lavapiés, la de los pringados que se enmolaron, ¿vale? La del Virgen del Coro, todos estos sitios en los cuales, pues, de alguna manera ya tenían, inclusive antes, como conocimiento de lo que se estaba gestando. De ahí algunas manifestaciones de testigos y de confidentes de la policía, que después encima salen como si fueran gilipollas que han estado ahí encima, no solo exponiendo su vida, como uno de los imanes de la mezquita del Este, que era portavoz de la policía, que era confidente, y casi lo hacen que se meta en un sitio sin que tuviera conocimiento él mismo, que no le habían dicho nada. Las células, se supone, dónde iban a estar, esa célula terrorista que estaban investigando, no le habían dicho dónde iba a estar, y le dijo la policía que se presentara allí, con lo que encima le hacían valorar ponerse en peligro por ayudar a algo que después iban a ser, pues eso, cabezas de turcos, en los cuales ya se sabe, porque además hay mucha información que se ha ido sacando de Francia y Marruecos, en las cuales nos han puesto al día de muchas cosillas que había y de muchos acuerdos, en los cuales pues se ve más que es la transición esa que se supone que había democrática, pues como la estocada final para poder repartirse España en sus taifas y de alguna manera el poder consolidarse en un futuro, un puesto o un monopolio, estar dentro de las grandes economías estas que hay, ¿vale? Es que no me acuerdo cómo se dice, pero vamos, los que tienen muchísimo dinero y Helioarca o algo de eso, pero vamos, que no me acuerdo. Y estás dentro de esta cúpula de controladores, tanto de medios de divulgación, porque ten cuidado con YouTube y con las redes sociales, que no den un mensaje afín o con lo que tenga muchas visualizaciones, que por lo menos puedan frenar un poco lo que son la censura. Y además, pues ya os digo que es
ese tipo de percepción que te da pues todo lo que en el documental pues te meten. Ya digo que lo que es, no quiero ponerlo directamente, ¿vale? Que si no es que se hace largo de cojones. Y aquí tenéis cómo entrar a ellos. Además Terra Ignota, que no es muy difícil de poner en el buscador y te sale directamente a ellos. Pero sí que es verdad que en el vídeo 1, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues entra un poco lo que es la trama, lo que se está intentando hacer de manipulación entre la SER, la otra, todos aquellos canales afines a la doctrina de estos partidos, ¿vale? Todo esto te sale un poquito en el 1. En el documental 2 te pone un poquito en contexto de lo que es toda la trama de la gente vinculante a todos los acontecimientos del caso, en los cuales ya os digo, entra lo que es pues las células estas, o como le decían, las tramas, que entraban los de Asturias, Trasorra, el Sugán y otro montón de personas en las cuales pues ponen ahí como cabezas de turco, y ya os digo, hay parte en el documental de lo que es el juicio y es casi una mofa o una burla de lo que se está en sí mismo enjuiciando, vamos. El tercero sería lo que viene siendo, pues eso, en ponerte un poquito en contexto dónde se formó todo lo que era la trama y cómo iban dejando esas pistas de esas cosillas sin resolver, eso que ya tuvo que entrar los TEDAS, todas esas cosillas en las cuales ya os digo, son tan hijos de la gran puta que llegaron a profanar el cadáver de uno de los TEDAS, en los cuales es que no me canso de decirlo. Habrá mucho hijo de puta entre los cuerpos de seguridad y sanitarios de España. Yo lo entiendo, porque uno se va quemando de tener mucha ilusión por las cosas, a ver después lo que te encuentras ahí, el montón de hijos de puta que tienes que taparle las mierdas y la historia, pues al final ni bueno ni malo, o te vuelves un cabrón porque además la gente te escupe la cara, o cualquier historia, porque esto es amor recíproco. Cuando te joden por un lado, al final no esperes que te respeten ni que hagas eso, y cuando tienes a este tipo de sinvergüenza y chorizos que nos lideran, pues encima este tipo de instituciones que se supone que está para proteger al ciudadano, para ayudar, para curar, para atender al ciudadano, pues los tienen como si fueran esos piolines o eso, que mejor te vaya a pagarte la salud y la protección, porque hoy por hoy es muy difícil poder dar con una persona en condiciones, porque o no tiene medios, o está súper quemado en horas, o no le pagan, o tiene que ponerse 800 veces de su parte antes del beneficio que le va a dejar, aunque sea en horario personal, en disfrutar con su gente o lo que sea, en sus aficiones. Todo este tipo de cosas es lo que hace que hoy por hoy veamos sanitarios de mierda, soldados de mierda que dan vergüenza, policías de mierda que dan vergüenza, trabajadores de mierda que dan vergüenza, discapacitados en sillas motorizadas que dan vergüenza, gente que se supone que está responsable de la economía y de la mejora y de ese estado del bienestar atento, ¿vale? Que está gestionando eso. Pues todo este tipo de historias que vemos, como está tan desestructurado, pues es una puta mierda. Pero no quiere decir que dentro de esos sitios, porque lo que bien dice ciertas formaciones, que hay que cribar para quitar cierta mierda, ciertas cosas que no se deben de mantener, y con esos dineros, una vez que cribemos, con esos dineros apostar por nuestras pymes, por nuestros empresarios, por nuestros autónomos, por toda esa red empresarial que, poniéndolo en condiciones y poder equipararse con las multinacionales, teniendo de verdad los mismos derechos que las multinacionales, pues le pueden dar los mismos salarios, las mismas condiciones y tener un trabajo digno y de calidad para su compañero o trabajador.
Os digo que dependiendo del bicho que tengas también contratado, porque en todos los sectores se cuecen habas. Entonces, volviendo un poco a lo que es esto, ¿vale? En el tema 3, ya os digo, aquí engloba un poco todo lo que son los escenarios y desglosa lo que es el caso en sí, ya te dice un poco hacia dónde va orientado o percibe hacia dónde va la manipulación que hubo en esto. El arma del crimen, en el cual, pues, después de analizar todas las pruebas que tenían, pues ya os digo, lo que son joder, ¿cómo se llama ahora esta gente? Un segundo. Pues lo del laboratorio, la científica, los TEDA, todo lo que era la reconstrucción del caso y todas aquellas personas que se vincularon a esclarecer un poco lo que era el caso que se estaba tratando y el genocidio y manipulado que se había consentido, ¿vale? Ya te digo que unos lo gestaron y los otros se lo chuparon por gilipollas, por no verlo venir, por no afianzar su estatus político y tal, por no saber diferenciar su posición social de lo que es el interés nacional, y se la colaron por detrás estos subnormales con un genocidio que hicieron, ya te digo, que gestaron a través de esto. Además, aquí entre el 4, el 5 y el 6 es de flipar. El 4, el 5 y el 6 después de verte el segundo, de saber quiénes son la gente y tal. Con el 4, el 5 y el 6 os entra ya una mala hostia y unas ganas de tirar para arriba y empezar sí o sí que saquen la puta lengua confesando esta gente toda la puta manipulación y toda aquella mierda que nos ha hecho llegar hoy por hoy a toda esta corruptela sin eso, ya a puta cara descubierta, porque ya tienen tanto que tapar, que como pasa tanto tiempo intentando investigar lo que en el momento precede, que son años de diferencia, ya se nos olvida lo anterior. Por eso le agradezco a toda esta gente y todos los medios de divulgación, como Memoria de Pez, como inclusive Emprendedor y Emprendedoras, que lo tengo por aquí. ¿Cómo se llama esta gente? Vamos. Este es muy bueno, este es muy bueno. Muy bueno, pero no. Pepe López, Visual Test también muy bueno. Por ahí, o bloques. Me gusta su culito. Este hombre también muy bueno. Borja Pascual, impresionante. Visual Politics, impresionante. Cosas militares. Esto algunas veces es populista, pero bueno, tiene muchas de estas que tal y... Hay infinidad de divulgadores que de verdad es una pena que tengan tan pocos seguidores o que se conozca tan poco de ellos, que tienes casi que buscarlos porque el boca a boca y tal. Bueno, de hecho yo esta gente lo conocí gracias a uno de mis seguidores del canal, que es que si no es por ellos, a lo mejor me tiro años sin conocer verdaderamente lo que fue el 11M. Sin connotaciones partidistas en las cuales me fuera a mí a sugestionar en mirar o un partido u otro. Por eso ahora todas las derechas de distintos sabores, todas las izquierdas de distintos sabores, porque como saben que ya hay tanto prejuicio sobre los partidos que ya conocemos, eso, como decimos aquí, es monocultivo, por huevo esto, no hay otra cosa, pues con ellos pasa igual. Como ya se han dado cuenta que la gente no es tonta y de que ya olía a mierda y la gente sabía que ya estaba chupando de la mierda, ya no tenía más sentido seguir con la burbuja, pues empezaron a fragmentar, empezaron a sacar este tipo de gente que ya venía desde hace años, desde niños, ¿vale? Por decirlo así, manipulados psicológicamente para que hoy por hoy con coletas sean unos aves de rapiña, vamos, lo que viene siendo unos
como si es un buitre psicópata, ¿sabes lo que te digo? Que te tira un puñal, te deja allí que te pudra sin que se acerque nadie para que tu carne sea putrefacta y después se aprovecha de ella para lo que sea. Pues este tipo de personas manipuladas desde jóvenes con sus cosas impuestas, hoy por hoy las tenemos en el gobierno, que inclusive se quitan del medio cuando el barco hace agua y te cogen los bichacos y se ponen en los medios de divulgación que ellos mismos ya tenían repartido, ya sabían que lo iban a tener, para que sigan manipulándote con su mensaje. No un mensaje constructivo en el cual pues te haga entender que ellos no quieren de verdad monetizar, no comprarse o el segundo chalet o poder pagar la manutención de 7 hijos. No, eso no, sino el que a través de un mensaje constructivo y positivo que reconstruya la sociedad y que nos junte en un punto de partida, podamos avanzar en todo el pasado que tenemos y no fijarnos en cuando estaba Franco o algún sistema represivo en los que hemos tenido años antes. Porque si lo que nos enseñó algo de eso es que, que no queremos volver a vivir eso, que no queremos estar en esa mierda vinculada. Como no queremos estar en esa puta mierda vinculada, hay que aprender de los errores del pasado, quedarnos con lo bueno que tenía eso y los valores que nos pudo enseñar o las tecnologías que nos hayan traído a día de hoy, y con eso poder apostar por un futuro mejor, ya sea colonización o terraformar a ciertos planetas del sistema solar, por ejemplo, empecemos por ahí, o conocer lo que tenemos en el fondo del mar para poder hacer asentamiento en el fondo del mar, que también descomprime lo que es un poco las pulgas, como digo yo, de la Tierra. Pues todas esas cosas invertí en eso y no en seguir manipulando a la sociedad para hacer un constructo social que me beneficie, y poder tener adicto a una causa que me van a mantener en un estatus que, si no fuera por eso, no me mantendría en la puta vida, porque estos, como no sean a foto, no tienen ni puta idea de lo que es el sector agrario, ganadero, pesquero o cualquier tipo de sector o industria que tenemos, por ejemplo, en España, ¿vale? Y aquellos que saben lo que es trabajar en el horario completo del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Que ya gente que sabemos que muchas veces no va ni en fin de año a poder comerse las uvas con su gente porque está trabajando y tenemos que estar así. Yo digo que lo que el pasado nos da a entender es que tenemos que vivir un futuro, que no nos podemos dejar más manipular por esta nueva religión que hemos adquirido, que son nuestros políticos, y hacer que nuestros divulgadores y nuestra gente con talento prospere y no los tengan en el olvido. Porque yo ya os digo, estos chavales no los llego yo, no lo hubiera conocido, por lo menos no, si no hubiera indagado, no me hubiera preocupado por nuestros muertos del 11M, entre otros amigos míos que estaban allí, que han perdido familia, que han conocidos que sufrieron eso, que tienen secuelas y que me cuentan cosas que es de flipar, que a día de hoy la crudeza de las palabras de esa gente todavía hace que se te encoja el corazón. No el pequeño corazoncito como tiene la espada a la hora de enfrentarse coloquialmente con un rival político en el cual tampoco se quiso tocar ciertos temas como la corrupción o las puertas giratorias, a ver para dónde van a ir una vez que cese la actividad como político, todas estas cosillas que ya os digo que se recoge perfectamente en el documental. Y que ya os recomiendo encarecidamente que antes de ver los otros, veáis esto. Porque no solo, os vuelvo a decir, estos chavales han hecho un trabajo titánico, de una calidad impresionante, sino que además tienes que tener ese punto añadido en el cual lo hicieron con los recursos que tenían o que tienen. Porque no son las grandes fortunas ni estos medios de comunicación que ya sabemos que se mantienen a través de muchas financiaciones y muchas cosas, ¿vale? Todo este tipo de cosas
no lo tiene este tipo de chavales o de proyectos en los cuales tienen que invertir de sus propios recursos, quitándose muchos beneficios para poder encima divulgar una cosa que fue real y que nos manipularon para que viéramos en un sentido que no tenía absolutamente nada que ver a lo que verdaderamente en su día nos dijeron. Porque ya os digo, Fernando Mújica, a título póstumo le hicieron un galardón de eso. Impresionante, impresionante el trabajo que tenía Julio Anguita, hasta ese hombre que yo no compartía mucho de su propaganda partidista, porque pero sí que es verdad que ese hombre tenía un don de palabra y un don de poder razonar lo que te estuviera diciendo, que aunque fuera mierda, ese hombre lo hacía estiércol. Y estiércol de calidad para poder por lo menos venderlo. ¿Sabes lo que te digo? Por lo menos podía tener... Se podía vender el mensaje que ese hombre daba. Pero es que estos hijos de la gran puta lo que hacen es manipular, distorsionar, inflar billetes los medios de comunicación tradicionales, los que tenemos más acceso normalmente, como la tele pública y demás, la TDT. Y encima cómo manipulan y adoctrinan a la gente que hace que muchas veces a esta gente, a estos medios de divulgación, les salgan hijos de la gran puta, que vayan incluso a amenazarlos, que vayan incluso a intentar atentar contra su medio de vida, porque de alguna manera rompe su principio o vulnera su principio de libertad, sudándole la polla el principio de libertad del prójimo. Y además teniendo su totalmente carta blanca, poder hacer lo que le salga la polla, porque el constructo social es ese, estos pieles sensibles, esta gente que no tiene nada más que mierda, o son tóxicos, lo único que saben es meter mierda más que algo constructivo, ¿vale? Pues esto se los tiene más en consideración que las personas que intentan hacer con su medio de vida un método productivo para hacer alguien de futuro o dejar un legado como hijos, casa o cualquier herencia, que es que ya no tiene por qué ser una herencia económica. Y cuidado con esto también, vaya encima a meterte mano, porque si tus vídeos monetizan y después tú esos vídeos le pasas la monetización a tus seres queridos en un futuro, como pasa con los derechos de autor, ten cuidado ahora a la hora de dejarle esos derechos de autor a tus seres queridos, váyase encima que tengan que tributar por sucesiones. Y eso, algunos son patrimoniales de la hostia. Se lo puedes preguntar a Rubio, que salió corriendo para Andorra en nada que vio las regulaciones fiscales que se sacaron los perros estos del bolsillo. Pero vamos, ese hombre se andó listo. Yo voy a estar aquí, estando todos mis colegas allí y teniendo que tributar el 60% de lo que yo perciba. Tú estás tonto, te lo fumas con papel de plátano. ¿Tú qué polla me estás contando a mí? Para que yo de mi trabajo, de mi esfuerzo, no cotice como las personas normales, cotizo más de lo normal, y encima para que tú te lo lleves calentito. Normal que la estimación de trabajo de gente productiva esté en 4.300.000 y pico y haya funcionarios y dependientes de las administraciones, de los dineros públicos, más de 4.500.000 personas. Es que no sale las putas cuentas, es que ya te digo, es insostenible, y se van creando burbujas y mierdas para desviar el verdadero problema, que es la corrupción de mierda que nos han generado estos partidos, este bipartidismo que hemos tenido en años, y cómo de alguna manera se han repartido nuestras riquezas para poder gestionarlas ellas. Y tú me dirás, ¿a qué viene esto de cómo te hace esa idea conspiranoica? Mira, yo no tendré muchos estudios, que simplemente me he sacado los títulos de formación que me han ido haciendo, como los de prevención de riesgos,
operador de grúa torre, que si técnico de telecomunicaciones, que si gestor de residuos sólidos urbanos, todo este tipo de títulos que tienen muchas horas y tienen muchas historias, pues todo esto me lo he ido sacando en función de la actividad de trabajo que iba a hacer, porque me he ido reformando una y otra vez en función también de cómo estuviera el mercado y de las posibilidades que yo pudiera tener o el talento natural para poder hacer de mi hobby un oficio. Que tú dirás, esto no me vean los hobbies, pues eso me ha abierto muchas cosas, la tecnología, muchas cosas. Pero no tengo ni el graduado escolar, en los cuales me pilló la puta reforma educacional, que menos mal que no me ha pillado los LOE, porque hubiera sido en su normal, sin ganas de prosperar en la vida, porque de todas maneras voy a pasar. Y me pillaron todas las reformas de educación y no pude sacarme los títulos que se supone que tienes que tener para poder ser una persona en la vida. Y entonces he adquirido otros títulos de formación que también son reglados y eso, y son los que tengo. Entonces, yo que no soy una persona muy activa, por decirlo así, a la hora de la formación reglada y eso, ¿vale? Me he puesto simplemente por curiosidad a investigar tragedias nacionales, porque de hecho hay mucho de esas cosas que hoy por hoy hacen que, por ejemplo, el problema con la agua, el problema con la luz, el problema con todos los suministros como la gasolina y todas estas cosas, hacen que nos creen una distorsión social para que no veamos lo que es el talento nacional, ni se ponga de manifestación propuestas reales que sabemos que hay y que un montón de divulgadores de contenido nos han puesto en YouTube y en los diferentes medios telemáticos que hay, ¿vale? Y si no pertenece a alguna de las ramas que ya digo, como ahora puede ser FCC o toda esta cúpula de sinvergüenzas que pertenece a ciertos partidos mayoritarios que ya se han gestado lo que es unas bases económicas fuertes, y para poder desbancarlos, poder quitarlos, tiene que haber alguien sin complejos, sin pelo en la lengua, como ya os digo, el murciano, como la gente de Vox, como que la gente de Vox yo la pillaría con pinzas, pero el murciano, Pepe López, toda esta gente, el teatro de Will, toda esta gente, David Santos, toda esta gente, o incluso Rubén Gisbert, ¿vale? Que yo no estoy muy a favor de muchas de las cosas que dice este chaval, porque creo que tiene tanta inteligencia que muchas veces manipula la realidad para poder darte un mensaje más convincente desde mi percepción, que después puede ser que a mí me falten datos objetivos para poder hacer una valoración más apreciativa de este chaval, en el cual ya digo que creo que tiene una gran inteligencia como mi colega Raúl Castañeda, pero son personas que a nivel personal o a nivel íntimo me pasa como la almorrana. Prefiero no hablar mucho de ellas hasta que llegue a comprenderla y a saber qué es lo que provoca en mi cuerpo el tener una alteración. En este caso, un conflicto intelectual en el cual creo que hay ciertas cosas pero también creo que por falta de información sobre las cuestiones porque a todo no vas a ver uno y YouTube no te informa de todo, tienes que ver ciertas cosas, ciertos documentales como el general Pedro de los Baños, o no me acuerdo, el general, hay muchos, y el capitán otro que salió el otro día, y hay muchos que después de abandonar lo que es la vida militar y de quitarse un poco de la represión de esto, pues salen diciéndote cosas que respaldan muchas de estas cosas que tú de alguna manera pues no percibías que eran tan claras como te lo hacían ver, que inclusive así no las ves tan claras, pero eso es lo que hace los medios de desinformación, hacerte que dudes hasta del agua que bebes, ¿vale? Pero vamos, retomando un poco el tema, ¿cómo creo yo que esto viene más allá del 11M, que el 11M fue el colofón o la puntilla
que hizo que estos sinvergüenzas se pudieran ya con el beneplácito de todos los ciudadanos, porque ya era casi una doctrina generalizada en la cual pues no vimos de alguna manera la pirula que nos estaban haciendo, estábamos aún llorando a nuestros muertos, no teníamos cuerpo para saber las gilipolleces que se estaban llevando a cabo dentro de los juicios y eso que se estaban haciendo. Se dilató tanto en el tiempo que hubo muchas más mierdas por medio, en el cual también tuvimos que vernos involucrados, y de alguna manera hoy por hoy en el tiempo va prescribiendo. Y si no se saca, pues encima esta gente se va de rosita, y por lo menos darle gracias a que podemos tener esta gente que hace más que los temarios o lo que son los libros de educación que nos están vendiendo hoy en la aula, ¿vale? Con lo que ya os digo que mi hija en ciertos temas suspenderá y mi hijo, porque yo en el adoctrinamiento y en la gilipollez, pues no, y menos si ella se va o él se va a sentir de alguna manera violento, o se va a sentir violentado o sugestionado a no ser la persona que él quiere ser, mientras que yo vea que tiene valores de persona. Porque si tiene valores de persona, inquietudes de persona, y eso, yo que te venga un profesor y te diga, por ejemplo, cómo te tienes que masturbar sin que yo crea que sea la edad, ni tú tengas esa necesidad de saber esas cosas, pues eso es imposición. Y yo por mi casa ya os digo que después de conocer toda la manipulación que hay, todas las mierdas que he hecho, pues la verdad es que no tengo ni puta gana de que mis hijos sigan con esta doctrina partidista de mierda que hay, ¿eh? Perdonad de nuevo por el corte este tan raro, porque no hay manera después de montarlo y que tenga sentido de uno con otro, ¿vale? Por lo menos un fragmento de otro, en el cual no dejan de llamarme, porque tengo varias cosillas y varias gente que depende de servicios que le ofrezco, y entre otras, ¿vale? Y en este caso me he tenido que ausentar además por otros gestos de ayuda que hace más el Estado, en el cual a la hora de pedir cualquier acreditación como la de profesionalidad, pues hay que hacer un montón de llamadas, hay que hacer un montón de historias, que ya explicaré en otros vídeos. Esa ayuda, esa forma que tienen ellos de vanagloriarse a la hora de decir el tipo de ayudas que hacen para esto, y dependiendo además la formación y los años que tengas de trabajo y eso, para especializarte dentro del grado, porque además grado 1, grado 2 y grado 3, en los cuales estamos hablando de más de 600 horas presenciales, ¿vale? Para poder acreditar tu especialidad. No solo puede ser que tengas años de cotización en la especialidad, que tienes que tener problemas, ¿vale? Que ya lo explicaré más para adelante, porque eso voy a sacar otro vídeo de lo que me está costando el poder profesionalizar los años de estudio y de trabajo que tengo conmigo. Entonces, para poder acreditar esto, es otra ayuda más, como os digo, que os pone a los jóvenes para emprender, que ya sacaré un vídeo de emprendimiento y de cómo este hombre, que Borja Pascual, se la ve y se las desea para poder, pues eso, dar motivación a la gente para que pueda emprender y no sean perdedores más que emprendedores, ¿vale? Entonces eso ya sacaré un vídeo y unas de esas para que veáis lo que opino también de este sistema regulador de capacitación de personales de cada uno, que ya os digo que no sirve de nada los años que os hayáis tirado estudiando, mientras que no den, por ejemplo, más de las 600 horas, o tengáis algún bachillerato o cualquier historia, que todos aquellos que no dispongáis ni de graduado escolar como yo, porque os pilló la referencia, la mierda esta que hubo, las reformas educacionales que hubo, que hacer tus años de estudio, que era la EGB, después pasaba a la ESO, después la otra mierda que hay, vamos, era EGB, ESO y graduado escolar.
que pillé las 3 putas reformas y en las 3 me dieron ganas de ahorcarme. Entonces eso no me lo pude sacar en certificación y ahora, a día de hoy, pues dentro de los cursos que ofrecen estos sinvergüenzas, ya te digo, las ayudas esas que tienen para el ciudadano, pues uno de los requisitos es tener algún tipo de titulación académica para poder optar a una especialidad dentro de el curso que tú quieres dar para tu certificado de profesionalidad. Vamos, un rollo de mierda que el que no entienda algo del sistema o no sepa de verdad, porque está estudiando otras cosas, se ha estado preparando para otras cosas, no sepa cómo trabajan los sinvergüenzas estos de mierda, pues la verdad es que es un insulto y una historia. Pero volviendo al tema, si quieren esta gente de alguna manera educarnos desde la aula, desde la docencia, desde el colegio, nos quieren estar educando, pues por lo menos que tengan cosas relevantes y sentido, en el cual hoy por hoy yo no le tenga por qué estar explicando a mi niña o a mi hijo la definición de la forma que le están diciendo de cómo se tiene que construir socialmente él en su orientación sexual, ¿vale? Porque hasta se puede sentir jirafa, entre otras cosas, y no tienen de manifiesto este tipo de personas como Fernando Múgica, en el cual por desgracia ya no lo tenemos, pero nos dejó un aporte de carácter científico y pedagógico, en el cual más quisiera muchos de la gente que hace cosas hoy por hoy tener o la dignidad o la decencia de haber hecho lo que este hombre hizo con el trabajo. Además sacó un muy buen reportaje, el cual la manipulación de las tarjetas, como el juez se quedaba flipando, Antonio Toro Castro tapando el comercio de los explosivos, lo de la Cangú, vamos, es que lo sacó todo, Sugán lo de el locutorio, es que, vamos, el tema del chino, los años de cárcel, es que sacó infinidad de cosas que eran surrealistas, que no tenían ninguna acogida intelectual ni moral, porque ya daba a pensar lo que era. Y entonces, vamos, yo ya os digo que os invito a que le echéis un vistazo tanto a Terra Ignota como a Fernando Múgica, a su trabajo en este tema, en el tema de la investigación que hizo en el 11M y la tragedia que provocó eso en el pueblo español. Y ya os digo, ahora en el tema de por qué creo yo, como os dije al principio del vídeo, de que esto ya era algo que viene preparado en el tiempo, en el cual pues ya se hicieron varias, ¿cómo se dice? Varias maniobras para ir desestructurando al pueblo, para ir separándolo, para ir vendiendo sus riquezas naturales y poder darlas o redistribuirlas hacia gente que tuviera más, pues eso, que fueran más afín con su partido o que les pudiera financiar para sus campañas políticas, pues ser eso lo que hoy viene siendo el trending topic. El que tú seas visible en todos sitios, ¿vale? Aunque sea por ser un estúpido de mierda, como nos pasa en muchos de los oponentes que salen en las elecciones andaluzas. Dice tantas gilipollez y tantas mierdas que si en verdad Andalucía no hubiera vivido eso y de alguna manera tenga el recuerdo tan latente de todas aquellas tropelías que nos han hecho estos sinvergüenzas, pues encima cada vez que hacen sus mítines, pues tendrían sentido y todo, aun diciendo que se sienten identificados y trayendo al trápala tan cabrón como el que tenemos ahora, para encima van a gloriarse y decir que los presidentes autonómicos que nos han estafado tanto, que nos han robado tanto, se sienten orgullosos de pertenecer a eso. Entonces ya os digo,
no solo nos están manipulando desde hace muchos años, en los cuales no lo vemos venir porque se hacen pequeñas distorsiones de la realidad y tienen controlado lo que es la prensa y los medios de divulgación de aquellos entonces. Por eso hoy por hoy este nuevo despertar de la conciencia, en el cual, como tenemos tanta gente que muestra sus puntos de vista y entran en concordancia con otro punto objetivo en el cual se le podía perder, o que tiene el mismo punto de vista y quiere compartir más información de la que tú no ves, y las redes sociales arden con todo este tipo de atropellos y tropelías que nos hacen estos hijos de puta. Entonces ya os digo, yo la investigación que hice y viene a través de las estafas que hay, de las regulaciones de los consumos energéticos que hacemos, ¿vale? Ya sea agua o suministro de red eléctrica, entre otras, ¿vale? Y aquellos de primera necesidad, como se están poniendo de moda ahora las telecomunicaciones, ¿vale? Que si ya no tienes un móvil, no tienes una teleasistencia, no tienes un DS, pues casi que no vives ni puedes vivir, porque socialmente además es un avance tecnológico que si sirve como herramienta es la hostia, y si sirve como algo para, como el que se echa las drogas por desconectar, por ser algo lúdico y siempre está en el mismo DS, cuando venga el metaverso, si ahora tenemos problemas psicológicos en ese aspecto, cuando venga el metaverso va a ser la ruina de cierta parte de la población, que se va a ver inmersa en otra burbuja que se crea para poder distraer al ser humano y que no avance, y que estos oligarcas, como digo yo, pues tengan siempre el beneplácito de todos los partidos para poder escampar a su ancha y repartirse nuestros recursos y nuestros bienes más preciados. Vamos, ya te digo, agua, la energía, el transporte, que ya sea de un sentido o de otro, lo tienen ellos copado y lo tienen ya regularizado, entre otras, y como eso, la criptomoneda y un montón de cosas que primero no las meten como nos las intentan meter esos canales de divulgación, que siendo el mismo documental tiene diferentes percepciones cognitivas de lo mismo que estás viendo, ¿vale? Entonces esta gente ya lo sabe y hace este tipo de manipulaciones, y de cómo pues de alguna manera esto se está gestando, se lleva ya planeando desde que salió, como ya os dije antes, con el tema de Rubén Gilbert y la democracia española, donde se formó y se constituyó, y todos aquellos pasos que yo me quedo un poco estancado por falta de recursos y eso, por notas de prensa que no hay más antiguas y cosas que se están perdiendo en el tiempo porque no se recogen testimonio de nadie, ¿vale? Por eso lo de los libros de la guerra civil andaluza que estoy leyendo, para después poder exponer un poco lo que son la visión de un sitio y de otro, de la mano de la gente que verdaderamente está allí y nos pudo dejar la herencia cultural de ese escrito, de lo que pasó, ¿vale? Y en ese sentido, pues ya os digo, Terra Ignota, pues le tengo mucho aprecio para lo que hacen, porque dentro de sus posibilidades han sacado cosas que ahora, gracias a ellos muchas veces, muchos de los de estas son gracias a ellos, porque si no, ni Amazon ni Netflix hubieran tomado partido en esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que gracias a personas como ellas se pone un precedente para poder partir hacia una mejor coexistencia, porque si nos vamos a estar pegando palos y hostias entre todos para ver quién sobrevive, no me veas. Pero bueno, retomando, ¿desde dónde creo que empieza el tema corruptela a nivel bipartidista y de burbuja democrática? ¿Vale? Porque lo considero otro tipo de burbuja, ¿vale? Que se sacan ellos para poder afincarse en los sitios que están y disponer de terreno, entre otras, como la burbuja del ladrillo y ahora la energética. Y después vendrá la tecnológica y después la otra. Así van ellos en función de lo que ustedes le vayáis demandando. Pero yo me quedé con una parte de la historia en la cual yo recordaba como muy anecdótica, porque no quería, ¿vale?, que la gente, a través de su empresa, a través de su gestión y a través de sus esas, no querían que tuvieran el monopolio o lo que es la
lo que es el sistema cerrado de una producción de un sector en concreto, ¿vale? Porque ahí había muchas variantes y entonces eso podía perjudicar a muchos sectores o a muchas de las mafias que se estaban afincando para poder tirar de la teta y de los partidos políticos que en cada país se tienen, ¿vale? Pues entonces esta gente empezó a sacar como expropiaciones, que la más sonada fue la de Ruiz Mateos, ¿vale? En la cual yo pienso que este hombre pues no estuvo bien asesorado, era una persona muy lista, muy preparada y tenía, vamos, yo creo que el Monopoly salió de este tío, ¿vale? En el cual tenía ya casi un sistema cerrado que si tú querías el pan de la panadería es que lo había traído sus campos y te lo habían molido sus molinos y te lo habían hecho otra vez y te lo habían envasado la harina, ya te digo, estos molinos y sus panaderos te lo estaban distribuyendo. Sin tenía muchas empresas, entre otras bancos, tenía un montón de cosas que supo cómo pues diversificar su patrimonio para que en cosas que estaban en alza poder disponer de ese rédito que daba, que en su día ya os digo que lo estaban haciendo mucho, pero este hombre despuntó o se hizo más conocido porque además le metieron como cargo de holding para Rumasa, ¿vale? También procesado por imputación de un delito de fraude tras conseguir un escaño de diputado en el Parlamento Europeo, ¿vale? En el cual pues ya se estaba asentando un poco como voz en corrientes políticas y podía ya empezar a disponer de voz, no de voz, sino de la voz del pueblo, porque tenía más de 600 empresas, tenía más de no sé cuántos mil contratados y muchas subcontratas o empresas que dependían de estos sectores y demás, y entonces ya te digo que a través de lo que sería el monopolio, lo que es un derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresas para la explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, como esto a estos oligarcas o a estas grandes fortunas o a estos políticos no les interesaba, ¿vale? Porque de alguna manera no estaban las corrientes que ellos predicaban en sus políticas, las cuales cuando terminara su carrera tendrían que reincorporarse a lo que es la vida de trabajador, ¿vale? Y de alguna manera pues se pudieron afianzar lo que es, aunque estés 4 años o 1 año y te quiten del medio, se afianzan lo que es una paga vitalicia y a la misma vez poder trabajar en otras empresas como multinacionales que ellos mismos, a través de las expropiaciones, que ya os digo que se hartaron de expropiar, y no solo a Rumasa, sino que es que, vamos, había expropiación de terrenos, había para una para ampliación de la central térmica de Compostela, Endesa, que casualmente pues ya sabemos en ese tiempo quién se iba a hacer con el cargo de Endesa o de Sevillana, no me acuerdo bien ya cuál es, pero ya sabemos lo que hay, ¿eh? Entonces, el tema de los años 80, que hasta donde puedo llegar, en tema de corruptelas bipartidistas, las cuales se han ido repartiendo pues toda nuestra riqueza y han ido generando pues este tipo de genocidios contra la sociedad para afianzarse tanto en el poder como si el pueblo los desecha, porque tienen como esa carta perdida en la cual si el pueblo los ve muy gilipollas los puede echar, y de alguna manera si lo echan pues solo con la paga de presidente, porque la paga de presidente es muy reducida, lo que más complementa son los desplazamientos, las comidas, lo otro, eso es lo que más le complementa al sueldo. Entonces eso se les quedaba chico para el patrimonio que se habían conseguido,
y a la misma vez a través de repartir, por ejemplo, todas las empresas que le quitaron o que le expropiaron a Ruiz Mateos, por ejemplo, pues se hicieron con esas participaciones para poder estar ahí una vez que pasaran al retiro, en la cual nos dice que tras sufrir los efectos de la crisis del petróleo en 1973 se hacía necesaria una reconstrucción y modernización de la industria española. ¿Ves? Cada vez que hacemos una reconversión vamos, una industrialización de las cosas, ¿vale? Estamos hablando de una denominada conversión industrial, ¿vale? En la cual España se situaba como la 10ª potencia industrial a nivel mundial. Se hacía necesario afrontar la crisis industrial. Esto afecta tanto a empresas públicas como privadas, y es que antes de la transición España vivía en un sistema autotárquico, que eso, vamos a ver, no, esto no era autotárquico, aquí. La autocarquia es una situación de independencia y autosuficiencia total en el términos políticos y socioeconómicos. Así, el país o la región no participa en el comercio internacional, con lo que estos oligarcas no podían beneficiarse de este tipo de comercio, ¿vale? Que se podía hacer aún teniendo nosotros lo que serían las materias primas o pudiendo satisfacer lo que es la demanda de producción o de alimentación, en este caso, de eso. Pues ventajas y desventajas, ejemplo de la economía en autarquia, que es gilipollas soy en algunas palabras, y a menudo son las dictaduras, a otros sistemas totalitarios que le aplican autotarquia, principalmente por motivaciones ideológicas. Así vemos ejemplos de la izquierda como Corea del Norte, ¿vale? Así como nos han puesto casi a nosotros. Vamos a ver, ¿dónde están las desventajas? Ejemplo, ventajas y desventajas. Bueno, no me lo especifica, pero bueno, la ventaja para países que tengan esto es que no dependen de terceros países y no están expuestos a que les puedan hacer algún tipo de opresión para esos acuerdos comerciales. Y desventajas, pues que se pueden aprovechar este tipo de izquierda para acampar a su ancha en todo lo que, y pudiendo expropiar y haciendo todo lo que ellos quieran, porque para ellos es indiferente, mandan ellos y es lo que hay, y se afincan ahí hasta los restos de sus días. Nosotros tuvimos uno aquí, cada uno tiene el suyo en su país. Entonces, dentro de lo que pasó aquí en la reconversión industrial, ¿vale? En los años 80 ya recordamos tanto el paquete de medidas como lograr un ajuste efectivo de la oferta y la demanda, reestructuración de las plantillas, saneamiento de las finanzas de las empresas industriales, en las cuales aquí este hombre, como ya os digo, estaba ganando dinero, daba mucho trabajo, cada vez tenía más imperio, con lo que no sé en qué se tuvo primero para hacer la expropiación en función al artículo 33, en el número punto 3, que nadie podría ser privado de sus bienes y derechos sino por causas justificadas de una identidad pública o de interés social, mediante correspondiente indemnización de la conformidad con lo dispuesto por las leyes, en las cuales tampoco creo yo recordar que a este hombre se le pagara por el verdadero capital que llegó a donar, porque no le quedó otra en la apropiación de lo que estaba haciendo. De hecho, por sentencia judicial se lo quitaron simplemente, creo recordar, muchas de ellas. Y después se repartió entre muchos de los amiguetes que ya tenía. Ya conocemos muchos casos y sabemos muchas historias. ¿Qué creo que hizo mal este hombre, vale? Pues como decía antes, que se dejó mal asesorar, en los cuales se metió en unas corrientes que no iban con lo que eran su empresa. Tenía que haber seguido de España, haber seguido a otros sitios y haber, a través de esos acuerdos de importación y eso, haber tomado otros sentidos y
no haberse dejado involucrar en estas corrientes cuando sabías que el Nueva Rumasa estaba en déficit o en carencia de liquidez, y sacarla a bolsa cuando estaba haciendo algo que no se debería de hacer, y no me acuerdo ahora el término que se llama, que era evasión de lo que sea, ¿vale? Y estaba haciendo productos tóxicos o inversión tóxica. Pero claro, si tú en los días de hoy te vas a Bankia, te vas al montón de empresas que se han tenido que recuperar y están ahora fuera, y te vas al montón de, como las tarjetas Black, todo lo que se ha descubierto en interés de eso, de poner en bolsa productos tóxicos que eran preferentes, que eran cosas manipuladas para poder empresas que estaban ya en déficit y poder recomponerlas aún sabiendo que era un producto tóxico. Entonces a Ruiz Mateo se le hizo algo de esto, en lo cual socialmente se le atacó mucho, y eso socialmente hizo que sus empresas perdieran valor social y poder adquisitivo. Y la última estrategia que intentó hacer como para volver a poner en funcionamiento el Imperio Rumasa, pues era el sacar acciones participativas aún sabiendo que no costaban una mierda. Entonces, por un lado, fue un precedente para muchas de las cosas que no se tienen que hacer, fue un precedente como para eso, para hacer un tejido empresarial fuerte y poner en manifestación lo que pues se puede hacer a través de eso, de tener ganas y de tal, porque este hombre no es que fuera, vamos, comercio de Jerez, profesor mercantil por la Escuela de Jerez, comenzó su carrera empresarial exportando vino a Inglaterra, que no es que total, formando 230 empresas, más de 65.000 empleados, pero eso en aquel entonces, que si lo hubiéramos seguido dejando, pues... Entonces ya os digo, aquí se expropiaron muchas cosas, en las cuales deterioró en que España, pues vale, en los años 80 y 90 ya sabemos cómo estaba eso, en la cual dice que buena parte de la industria española trajo consigo una fuerte rechazo social, la fuerte conflicto social, que provocaron que ante el cierre de las empresas, el desmantelamiento de centros productivos y la oleada de despidos, los sindicatos menearon los huevos, comisiones obreras y la Unión General de UGT convocaron las huelgas generales en 1985 y 1988. Sin embargo, las exigencias marcadas desde la Comunidad Europea provocaron que el proceso reconversión se acelerara. Gilipolleces. La expropiación de Rumasa y la reforma fiscal le metieron lo que sería el tema de holding, que esto es holding financiero, también conocido como sociedades holding, que es una empresa cuyos activos son parcialmente de otras empresas, lo que son así, participaciones, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, ya os digo, a este hombre se le llegó a imputar muchos de los casos en los cuales a la reforma fiscal, al llegar a esa reforma fiscal, que estos mismos sinvergüenzas modificaron para adaptarla al tipo de empresas que le querían meter mano y al tipo de personas que se le estaban metiendo en el Congreso, ¿vale? Diputado en el Parlamento Europeo, y ya le estaba haciendo presión, en los cuales hicieron que, creo que fue Boyer o alguno de estos, le metiera unos cargos tan fuertes que tanto socialmente lo iban a destrozar a la hora de poder adquirir los productos en los cuales se basaba esta empresa, en la producción de esta empresa, y además expropiarle todo lo que tenía para que de alguna manera, pues ya te digo, esta gente cogiera y se pudiera quedar con todo lo que este hombre había hecho
en los tiempos en los que estábamos, porque salíamos de una represión, salíamos de otra reforma, que después hubo otro tipo de historia, y después lleguemos a este tipo de reforma fiscal en la cual, ya os digo, que se jodió a muchísimas personas, hicieron muchísimo daño, y casualmente estaba el mismo partido en el mismo periodo, y ya os digo que las crisis más gordas y eso han sido lideradas por esto. Y todo por el proteccionismo, ¿vale? En la cual pues había esa regularización que no daba en sí con las empresas de este hombre, porque no había internalización externa de productos que nos pudieran invadir a nuestros mercados, por si os suena, en el cual no era el PIB quien marcaba los acuerdos internacionales por aquello del Producto Interior Bruto y la productividad en determinados sectores, sino que era una fuerza política la que establecía, ¿vale?, lo que eran los acuerdos comerciales, teniendo objeto de proteger la industria nacional ante las competencias del extranjero, que ya sabemos lo que es. Consiste en aplicar aranceles y otros tipos de restricciones a los productos extranjeros, los cuales a los nuestros tienen todo tipo de eso, pero los de externalización con acuerdos europeos están exentos de este tipo de aranceles o restricciones burocráticas que nos pone a nosotros, y favorecer la industria naciente, o sea, lo que es, si hay un bar bueno, poner otro al lado porque se cree el tío que es bueno, y así pues poner tantas empresas de lo mismo, porque está en auge ese sector, que al final lo que hacemos es que los sueldos sean una mierda y que sea un montón de mierda. Ventajas de esta mierda es, entre las ventajas de proteccionismo se pueden encontrar las siguientes: aumento de la industria naciente, que ya lo he explicado; fomentar la industrialización nacional, que ya os digo que es una estadística errónea a lo que están sacando esto de los nuevos contratos y de los nuevos de esos, que la industrialización en este caso se llama falsas empresas, falsos autónomos y gente trabajando en B para poder por lo menos comer. Eso es lo que se llama fomentar la industrialización nacional. El que la industria española se pelee con la sobresaturación de ese sector que hay y que no está reglado y da igual, ¿vale? Y entonces eso es lo que hace este tipo de protección industrial estratégica para el país, ¿vale? Entonces, ¿qué desventaja tiene esto? Subida de precios excesiva, que parece que no nos suena; productos de peor calidad, en los cuales tú te comes mierda y los demás mejor que tú; y entre otras, ya os digo, medidas proteccionistas más utilizadas, pues los aranceles, las cuotas de importación, todo aquello que deja rédito a esta gente: subsidio a la exportación, contenido mínimo doméstico, restricciones voluntarias a la exportación para que tenga esas barreras no arancelarias o administrativas. Vamos, una joyita de verdad para tú poder emprender y poder hacer algo que ya os digo que se vanaglorian de decir que tenemos, y estos son artículos muy antiguos, los cuales, ya os digo, si los ponemos en contexto a lo que estamos pasando hoy, pues la verdad es que es muy parecido en muchas de las cosas que tenemos. Está por la antigua romanza con una caja B, no me acuerdo más de... esto es que, ya os digo, el gobierno era tan buenista, en lo cual ellos decían que si este artículo, el artículo 33.3, denotaba que si se veían comprometidos los intereses nacionales o sociales, que yo creo que son partidistas, en los cuales alguna de las empresas no le entraba bien por el ancho de su embudo, pues podían expropiarlos para después, ya os digo, repartirlas entre ellos mismos para sus cargos de futuro de trabajo, o
a los oligarcas, en los cuales le estaban dando representación económica para que su mensaje pues consiguiera todavía más adeptos. Entonces yo digo, pasando un poco de lo que es los años 80 y el declive que hubo y que le pregunta mucho a las madres lo que llegó a ser la transición de los 80 a los 90, ¿vale? En la cual ya os digo que no solo se expropiaron muchos de las grandes empresas españolas, sino que además, ya os digo, aquí tenéis en el país, en los países, la actuación de madrugada de un inspector policía acompañado por 2 miembros de la Policía Nacional materializaron la investigación pública de la sede central de Rumasa en el Paseo Recoletos de Madrid, hoy Barclay. Qué cosita. Donde anotaban los nombres de todos los que accedían al edificio, mientras en su casa de Somosagua Somosagua, niño, el empresario seguía los acontecimientos y preparaba su fuga al extranjero. Logró sortear la justicia a través del día de Londres, se instaló en Frankfurt hasta su extradición, Este hombre no me vea, contaba con 18 bancos y más de 400 empresas, Un fenómeno, Un fenómeno español, desde luego que ya os digo que es que el ver algo que empezó casi en intentar aclarar una factura de agua en mi caso, en lo que estaba flipando por ciertas cosas y a la misma vez los chanchullos que se hacían para poder encima gestionar un recurso natural que de aquí sale de cualquier sitio. Y de alguna manera pues iba entrelazando corruptelas tras corruptelas que se han ido dando en el tiempo y en función de la percepción del ciudadano, porque antes era perceptivo a través de los medios de manipulación que tenía esta gente, entonces no veíamos mucho, pero sí que es verdad que a través del año 2000 y de la revolución tecnológica en el cual encontremos personas como estas que divulgaban mensajes que no se podían quedar olvidados en el tiempo y que tendrían que ser parte de nuestra cultura nacional y del pensamiento, vamos, lo que se da en los putos libros, y como de alguna manera, pues ya te digo, veía intereses económicos de oligarcas, ¿vale? Que hoy por hoy conocemos pues a Putin, conocemos y es lo que os digo, aquí un oligarca empresarial es generalmente un magnate de los negocios que controla suficientes recursos para influir en la política nacional. Un líder empresarial puede ser considerado un oligarca si se cumplen las siguientes condiciones. Ya lo leí en Wikipedia y en cualquier cosa, que seguro que os informa mejor que yo y podéis leerlo ustedes, que es mejor de lo que leo yo, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que lo único que quería conseguir con este vídeo y con lo que he llegado a recopilar en esto y con los recursos que tengo es de que no olvidemos una vez más de que estos sinvergüenzas hacen que tú veas la vida de tal forma que confunda tu verdadera o tu verdadero camino o esa ilusión de poder tener un destino en esta vida el tiempo que te quede, ¿vale? Entonces por eso siempre digo, cuídense mucho, intenten seguir y coger todo el conocimiento que puedan, en el cual no se vean presionados a creer o a percibir algo, en lo cual ya os digo, intentar que sean personas que, pues eso, que prácticamente desde la simpleza que como te hablan, pues veas que ellos no van consiguiendo nada más que divulgar la historia que estos sinvergüenzas quieren borrar y quieren autopercibir para que
tú a la misma vez lo autopercibas y no tengas moral, dignidad ni fuerza de voluntad para seguir apostando pues por eso, por un mundo mejor, o por lo menos que que nuestro legado, que nuestra gente, nuestros niños y los que no están aún en este mundo, pues cuenten con ese tipo de posibilidades en la vida, como contaron en su día nuestros padres, que aun teniendo esa represión de verdad, pudieron ser personas felices dentro de su miseria. Y eso es una cosa de lo cual hoy por hoy se está perdiendo. Es muy difícil poder convivir con otras personas las cuales solo tengan pensamientos destructivos o autolíticos, porque si eres empático ya va un poco a posturar y a sentirte mal por aquella persona. Y eso de que no nos dejemos manipular por ningún tipo de hijos de puta de estos, porque a lo largo de la historia y miles de años, y en función de lo que quieran que las gestas, como decía antiguamente, las gestas o las cruzadas que hacían, pues hacían lo mismo, ¿vale? Y estamos hablando de casi miles de años, los cuales le daban un sentido al pueblo para vivir, y si se salían de esa doctrina o de esa jerarquía, pues con quitarlos del medio, darle una represión y ver que todavía se podía estar peor, pues con eso los tenían bien controlados y un poquillo de migajas para que no se nos vayan a morir y poder producir. En lo cual creo que a día de hoy pues nos tienen igual, pero con ciertos matices tecnológicos o de recursos, qué puta calor hace aquí, o de recursos que podemos nosotros mismos autogestionar, siempre y cuando se nos dé la herramienta y la educación necesaria para hacer verdaderamente esa transición ecológica que quieren hacernos imponer por el buenismo y el favoritismo que les da a la hora de presentar sus propuestas o sus campañas, ¿vale? A ver si algún día, ya digo, me gustaría conocer a estas personas, incluso a Inocente Duque, ¿vale? Para pues exponerle un poquillo del trabajo que he recopilado, y si entre todos podemos recopilar mucho más de esa información que nos falta, y poder exponerle a la gente la verdadera información que debería de estar, y no aquella manipulada en la cual, ya os digo, si no son los oligarcas, son los chupatintas, sino los aprovechados, y si no los sátrapas y toda esta gentuza de mierda. Vamos, los renos, como digo yo, y todos aquellos que se aprovechan de este sistema que depende el uno de otro, y parecemos garrapatas más que un panel de abejas, en el cual cada uno tiene su eslabón, tiene su sistema y produce para que la colmena pues esté protegida, esté eso y sea productiva. Pero ya os digo que es muy difícil ahora con estas corrientes autodestructivas en las cuales estamos tirando, y más si nuestra educación se ve manipulada o los hechos del pasado no nos ayudan a aprender y a prosperar, y más si se ven con esta historia, ¿vale? No quiero hacerlo mucho más largo porque es un dilema poder entrelazar un tema con otro y a la misma vez darle un sentido dentro de todo lo que es el vídeo, y ya os digo que muchas veces va entrelazado una cosa con otra, aunque parezca que no tenga que ver un tema con otro, pero si ahondas en el hilo y tienes la posibilidad de poder tener información de otra gente con muchos más recursos intelectuales que uno, con muchos más recursos económicos que uno, en los cuales encima aportan este tipo de trabajo, pues por mí es gloria bendita. Así que, como ya os digo, un saludo, cuídense mucho,
que la cosa está muy negra.